Vamos a la palabra del Señor, al libro de Josué. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Está después de Deuteronomio. Josué, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Quiero que me tengas un poquito de paciencia, estoy quedándome sin voz. Pero así venimos desde el primer servicio y ahí estamos. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos. Señor, venimos a darte gloria, a darte honra. Venimos reconociendo que solamente tú eres Dios. Venimos reconociendo que solamente en ti está la justicia, solamente en ti está la misericordia, solamente en ti está el perdón, solamente en ti está la salvación. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, al cual es enviado para dar testimonio de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablar a nuestros corazones. Pero hoy te pedimos, Señor, levantamos un clamor como te estábamos cantando, por entender tus palabras, por entender realmente lo que nos quieres decir. Y para ello te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Dios, y ser salvos. Oramos, Señor, porque cada palabra que salga de mi boca en la mañana de hoy sea palabra tuya. Sea palabra, Señor, que venga directamente de tu trono, de tu altar, porque no hemos venido a buscar la sabiduría de los hombres, sino a buscar tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Déjame ponerte en contexto. El libro de Josué es el libro que relata la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida para el pueblo de Israel era una porción terrenal que de hecho les será entregada nuevamente en el momento en que Cristo establezca su reino terrenal en el milenio. Ellos acababan de salir del desierto, donde estuvieron por espacio de 40 años dando vueltas en el desierto a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, a causa de su pecado. Josué había sido escogido por el Señor como el sucesor de Moisés. Acababan de cruzar el Jordán. En ese momento el Señor les dice que se circunciden, se purifiquen y conquistan la ciudad más difícil para conquistar en lo que era la tierra prometida, la ciudad de Jericó. Era una ciudad que era muy famosa por sus muros inexpugnables. Eran muros que ningún ejército había podido derribar. Era una ciudad que ningún ejército había podido tomar por la fortaleza, por el espesor de sus muros, los resistentes que eran sus muros. Así que este primer reto para el pueblo de Israel era bastante fuerte, pero fue el mismo Señor, eso lo puedes leer en los capítulos anteriores, el que derribó los muros de Jericó. La palabra dice que el Señor le dijo al pueblo de Israel: por espacio de 6 días le van a estar dando una vuelta a la ciudad de Jericó completamente en silencio, calladitos. Dile que está a tu lado, calladitos. Y en el 7º día le tuvieron que dar 7 vueltas, y al terminar la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron los cuernos, tocaron las trompetas, y el grito del pueblo tenía que ser muy fuerte. El pueblo, al escuchar el toque del carnero, el toque de la trompeta, debía dar un grito de júbilo. Por eso es que aquí tal vez todavía te preguntes, ¿por qué gritan tanto? Bueno, le damos gritos de júbilo porque es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y al momento en que el pueblo de Israel da su grito de júbilo, los muros de Jericó caen, se derriban, son derribados inmediatamente por el Señor. De hecho, la arqueología moderna ha venido a probar la certeza de este milagro, porque en las excavaciones que se han hecho, los hallazgos arqueológicos han encontrado que los escombros del muro de Jericó están hacia el lado de afuera. Normalmente en todas las excavaciones arqueológicas de ciudades que han sido tomadas, conquistadas, sus muros derribados, los escombros están al interior de lo que era la ciudad, porque lógicamente las catapultas o lo que hubieran utilizado golpeaba
entraba de afuera hacia adentro y el muro caía adentro de la ciudad. La única explicación natural hubiese sido que los propios habitantes de Jericó hubiesen tumbado los muros para que el ejército israelita hubiese entrado, lo que es totalmente improbable. Así que creemos que el mismo Señor, cuando los israelitas dieron la última vuelta, tocaron los sacerdotes las trompetas, los cuernos de carnero y gritaron, el Señor no sé si dio la orden de que cayeran los muros o envió sus ángeles y a la cuenta de 3, ¡fua!, y cayeron los muros. Toda la ciudad de Jericó fue tomada, pero el Señor les había dado una instrucción muy puntual y era que todo lo que encontraran en esa ciudad, a excepción de la familia de una prostituta llamada Rahab, que había ayudado a los espías israelitas, debían morir hombres, mujeres, niños y ancianos por igual. Todos los animales de Jericó debían ser destruidos en una forma de consagración hacia el Señor, que hoy no te puedo explicar por qué el Señor consagra de esa manera, porque sería otra prédica completamente diferente. Pero es importante que entendamos que fue la orden del Señor. Y Dios dijo, lo que es el oro y la plata lo van a tomar, no lo van a destruir, pero lo van a llevar a los sacerdotes para que sea consagrado al Señor y sea usado para elaborar utensilios al servicio del Señor. Esa fue la orden que se dio en Jericó. El pueblo obtuvo una gran victoria. Todos los pueblos de la tierra prometida se llenaron aún de más terror al ver cómo el Dios de los israelitas, Jehová el Señor, obraba con poder en favor de su pueblo. Amén. Y aquí nos encontramos. Ai es la siguiente ciudad, dice el versículo 1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Si alguno tiene aquí la Reina Valera, en su Biblia va a decir anatema, que esa es la palabra original que significaba consagrado al Señor por medio de destrucción. Eso era anatema. Un hombre llamado Acán, dile al que está a tu lado, un hombre. Díselo de nuevo, un hombre. Díselo de nuevo, un hombre. Es importante que entiendas esto, porque la Biblia nos habla de un hombre, es decir, uno solo. Y ese dato es súper importante. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Avén. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Préstame mucha atención. La palabra del Señor en este capítulo empieza diciendo que, pero un hombre había desobedecido el mandato del Señor. Ese hombre era llamado Acán. Ahora bien, ¿cuál fue el mandato del Señor? Que destruyeran todo, que no tomaran nada para sí mismos y que el oro y la plata que encontraran fuese consagrado al Señor. Tenían que tomarlo y llevárselo a los sacerdotes para entregárselo a formar parte de los utensilios del Señor. Acán había desobedecido. Acán, lo vamos a ver ahorita, había tomado parte del botín y se había apropiado de él. Pero lo que quiero que entiendas, porque no lo podemos ver si hacemos una lectura muy rápida, es que ya habían pasado varios días desde cuando Acán en Jericó tomó parte del botín, se apropió de él, y el punto donde está contándonos la historia en que Josué envía espías a la nueva ciudad, los espías entran, vuelven nuevamente de donde Josué le dice, mira, es una ciudad pequeña, el ejército no es muy grande, no hay necesidad de que enviemos a todo el ejército, mira, 2,000 o 3,000 hombres son más que suficientes. Habían pasado varios días y seguramente Acán estaba pensando, quedé sano. Nadie me pilló, nadie sabe. Pero quiero que le digas al que está a tu lado, Dios ya sabe. Hoy es una prédica interactiva, van a hablar mucho ustedes el día de hoy.
Dios ya sabe, iglesia. Mira lo tremendo, porque muchas personas en medio de la iglesia cristiana en el día de hoy, espero que ninguno en este lugar, pero seguramente en muchas otras congregaciones que no son tan santas como ustedes, hay personas que han pecado hace rato. Tal vez su pecado se remonta hace 10 años, hace 20 años, hace un año, hace unos meses. Y como no ha pasado nada y la vida siguió su curso y todo parece normal, pensó que la sacó barata, la sacó limpia. Y dice, nadie me pilló, estoy tranquilo. Este hombre llamado Acán tomó de lo que no le pertenecía, no destruyó parte de lo que tenía que destruir y sin embargo siguió como si nada. Esperó, se movieron de Jericó porque se movieron a acercarse hacia Ai, que se encontraba a unos kilómetros de distancia. Y mira todo lo que transcurrió. Mandan los espías vuelven, arman el plan de batalla y Acán callado. Se tomó muy en serio y siguió aplicando lo de los muros de Jericó. Y siguió calladito. No ha pasado nada. Uno de los grandes engaños que tenemos los cristianos y que podemos tener en la iglesia es pensar que el pecado permanecerá oculto. La Biblia dice lo contrario, iglesia. La Biblia dice no hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada oculto que no salga a la luz. La palabra del Señor dice que cuando el pensamiento sale del corazón y va camino a la mente y no ha llegado a la mente del hombre, ese pensamiento ya estuvo delante del trono del Señor. Es decir, que cuando Acán comenzó a pensar en tomar parte del botín y robárselo, ese pensamiento ya estaba delante del Señor. Y es importante que entiendas lo siguiente, porque puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a tus padres, puedes engañar a la iglesia, pero a Dios no, porque Dios ya sabe todo. En la alabanza de los niños se ha puesto la perfecta, en la boca de los niños se ha puesto la perfecta alabanza. Amén. Dios ya sabe. Yo puedo engañarlos a ustedes haciéndome pasar como un pastor temeroso de Dios. Y ustedes le pregunten, bueno, y allá Juan, y digan, no, Juan es un hombre temeroso de Dios, nos predica la palabra bien. ¿Pero qué? Está ahí por billete, negocio, montó la iglesia. No, él no ha montado nada, eso no es un negocio. Él está por el amor a las almas, por el celo que tiene del Señor. Y ustedes creerse eso, mi esposa podría estar pensando eso de mí, si no, mi esposo realmente es un hombre temeroso de Dios, pero cada vez que voy y cuento los diezmos, saco el sobre más gordo y lo guardo y nunca entra la contabilidad. Puede que ninguno de ustedes se dé cuenta, pero Dios ya sabe. Amén. Puede que aquí tú seas el más santo, el que todo el mundo mire en medio de la alabanza y diga, ay Señor, yo quiero alabar como Él alaba, pero afuera llevas otra vida. Dios ya sabe. Y eso es lo terrible de esto, que Dios ya sabe todo lo que hemos hecho, bueno o malo. No hay pecado oculto. Hay algo que a mí me lleva a tratar de vivir en santidad, y es que no hay ningún pecado que el día que yo se lo confiese al Señor diga, ¿y eso cuándo lo hiciste? Yo no me di cuenta. Nunca el Señor se va a sorprender cuando yo le confiese el pecado y diga, ¿cuándo? ¿Alguien vio a Juan haciendo eso? No, el Señor dice, yo sé, yo te vi, yo estaba ahí, porque el Señor es omnipresente. Amén. Ahora bien, sigamos adelante. Así que enviaron, versículo 4, a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. El título del mensaje de hoy es derrotados antes de pelear. A los que les gusta tomar nota y seguir la prédica en internet, que es un buen ejercicio volver a escuchar los mensajes para asimilarlos más. Derrotados antes de pelear, que lo tengas allí presente. Pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció.
Ellos acababan de conquistar Jericó, era la ciudad más difícil, habían visto el milagro de parte del Señor y ahora se enfrentan a una ciudad pequeña como Ai y son derrotados. Salen huyendo, salen corriendo. Los hombres de Ai, que era un ejército pequeño, se levantan como gigantes y les hacen volver la espalda, como dice la Reina Valera, y salen corriendo, salen huyendo, salen en desbandada. Sálvese quien pueda. Y en esa corrida, en ese escape, a 36 los alcanzan y ¡suaz! Les quitan la vida. Así que la valentía se pierde. Dicen, Dios mío, nos han derrotado. Dios mío, perdimos, ¿qué es lo que va a pasar? Se les acabó todo el ímpetu. Imagínate, después de haber derrotado a Jericó, ahí los derriba. Se quedaron completamente desmoronados. Piensa, yo no soy mucho de fútbol, pero por todos lados hay titulares de fútbol. Piensa en un equipo pequeño como el Junior que le gane al Atlético, al Real Madrid, y entonces salen, wow, le ganamos al Real Madrid, y van a jugar contra un equipo más pequeño como el Millonarios, y al Millonario les mete 10 goles. No, ya, retirémonos, yo me voy a dedicar a otra cosa, el fútbol no es lo nuestro. Perdieron toda la valentía, perdieron toda la fuerza, toda la esperanza, porque habían sido derrotados. Para que no se dañen sus corazones, por eso puse a Millonarios. Alguno ya iba a llorar. Entonces, versículo 6, Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Nosotros tenemos que aprender de Josué que ante los problemas tenemos que ir a buscar al Señor. Amén. Él es nuestro refugio. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Josué estaba preocupado por ellos, sí, pero lo que más le preocupaba a Josué realmente era el nombre del Señor. ¿Qué pasará con tu nombre, Señor? Cuando se sepa, cuando acaben con tu pueblo, cuando digan que no fuiste capaz de defender tu pueblo, ¿qué pasará con tu gloria? Con toda la gloria con que te has cubierto, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto con despliegue de poder, cuando abriste el mar rojo, cuando venciste, Señor, a los pueblos en medio del desierto y nos mantuviste, cuando abriste el Jordán, Señor, lo hiciste parar allá donde nace. Esta era la pregunta de Josué. Pero el Señor le dijo a Josué, versículo 10, levántate. Dile al que está a tu lado, levántate. Pero díselo con el ímpetu que dice la palabra del Señor, porque está en admiración. Levántate. Es interactiva la prédica, se los dije. En mi Biblia aparecen signos de admiración. ¿En la de ustedes? ¿También? Ok. Levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Mira, a mí me asombra. Porque, ¿qué está haciendo Josué? Está orando. Está de rodillas, tiene la cabeza metida entre las piernas o los brazos y tiene el rostro pegado a la tierra. Y el Señor viene como en un tono de regaño diciéndole: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí ayunando? ¿Qué haces ahí orando? Ese no es lo que tienes que estar haciendo en este momento. Le dice algo tremendo: ¿por qué estás ahí? Y uno podría preguntarse: bueno, pero ¿por qué el Señor lo regaña, no? Si lo que está haciendo es algo bueno. Y yo entiendo lo que le dice el Señor a Josué y entiendo la posición de Josué, porque en algún momento de mi vida me he encontrado en la misma situación. Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, muéstrame. ¿Por qué nos permitiste que nos derrotaran? Y el Señor me ha dicho: ¿qué haces ahí orando? Levántate. Lo que el Señor le está diciendo a Josué, préstame atención, es tremendo. Levanta tu mirada. No tienes que estar con la mirada en el suelo. Levanta tu mirada para que puedas ver lo que hay a tu alrededor y entiendas la razón por la cual fuiste derrotado. Hay momentos para orar, pero hay momentos en los que tenemos que hacer es investigar por qué estamos derrotados, por qué está pasando lo que está pasando. Amén. Tenemos que aprender a discernir la diferencia. Josué, yo me imagino, Josué se queda como: Señor, es la primera vez que me regañan por orar.
Pero seguramente se acordó de Moisés cuando estaba en el borde del Mar Rojo, los carros del faraón venían detrás y Josué se arrodilló y el Señor también le dijo: ¿qué haces de rodillas, Moisés? Era Moisés. ¿Qué haces de rodillas, Moisés? Levántate y camina. No es momento de estar de rodillas. Y tenemos que entender que en muchas ocasiones usamos la oración como un escapismo para no afrontar la realidad. Y no funciona de esa manera. Amén. 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 Versículo 11. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. 3 pecados le dice el Señor a Josué que había cometido el pueblo. Robaron, mintieron y escondieron. Dile al que está a tu lado: robó, mintió y escondió. 3 pecados. Robó, mintió y escondió. Tremendo lo que le dice el Señor a Josué. Préstame mucha atención porque el Señor le dice... Ahí entendemos por qué le dijo: levántate, ¿qué haces ahí de rodillas? ¿Qué haces con la cara pegada al piso? Le está diciendo Josué, la causa por la cual fueron derrotados no es porque sea muy fuerte, no es porque el diablo se haya levantado en contra de ustedes, es porque hay pecado en medio del campamento, hay pecado en medio de la familia, hay pecado en medio de la iglesia. Y tenemos que entender esto porque los cristianos tendemos siempre a echarle la culpa de todo al diablo. He contado esta historia que me contaron alguna vez. La persona pensaba que era muy chistosa, no me pareció chistoso, pero creo que sirve. Y una vez alguien vio al diablo en un bordillo sentado llorando, y estaba el diablo ahí llorando. Y alguien se le acercó y le dijo: Satanás, ¿por qué estás tan triste? Y no me estoy inconsolable. Y lloraba el diablo. Pero cuéntame, ¿qué te pasa? Y dijo: es que estoy aburrido, ya no aguanto más este peso. ¿Pero qué pasó? Y dijo: es que los cristianos me echan la culpa de todo. Y muchas veces le echamos la culpa a Satanás de todo, dándole más poder de que él tiene. Satanás es un querubín, es un ángel poderoso, pero no es todopoderoso. Amén. Y a veces le echamos la culpa de todo. Todo lo que pasa en nuestras vidas pensamos que es el diablo que nos la tiene montada. El diablo me la tiene aplicada, el diablo me la tiene aplicada. No siempre es el diablo. El diablo sí nos persigue, el diablo sí nos acusa, el diablo sí nos tienta, pero el diablo no puede ponernos siempre mal, iglesia. Y de hecho te voy a decir algo más fuerte. Si el diablo toca tu vida es porque el Señor lo ha permitido. Amén. No puede tocarnos si el Señor no se lo permite. ¿Estamos claros en eso? Era el pecado. Te voy a poner un ejemplo muy claro de esto. En una ocasión, y no hace mucho tiempo, creo que hace 1 año y medio, si no estoy mal, comenzaron a pasar cosas en mi casa. Se dañó la nevera. Primero creo que fue la lavadora. Mi esposa me dijo: Juan, la lavadora se dañó. No funciona la lavadora, no comienza a trabajar. Y yo: caramba, se dañó la lavadora. ¿Ahora cuánto costará el arreglo de la lavadora? Como a las 2 horas me dijo: Juan, se dañó la nevera. Ahora se dañó la nevera. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué se dañó la nevera? Señor, protégeme, yo soy tu pastor, Señor, yo estoy haciendo las cosas bien. Mira, Señor, bueno, y pedimos la cotización del arreglo de la nevera, de la lavadora, y era un buen dinero. Y bueno, salí a hacer una vuelta y yo había tanqueado el día anterior el carro, y con una tanqueada normalmente el carro me anda 1 semana. Y de repente voy andando y se comienza a apagar el carro, y va una bajada y... ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, paro el carro, estaba en una bajada pronunciada y me doy cuenta que la aguja está en 0 de la gasolina. Se acabó la gasolina. Bueno, y miré así, revisé, no había escape, y como estaba en bajada, solté el carro, había una bomba al final de la bajada, misericordia de Dios, y llegué a la bomba y tanqueé el carro, ¡pum!, full, y yo dije: ¿qué pasó? Se dañó la nevera, se dañó la lavadora, se esfumó la gasolina del carro.
Podría haber comenzado a hacer lo que hacemos normalmente, que es: espíritu daña lavadoras, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de chupagasolina, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de calor, que no quieres que congele los alimentos, te reprendo. Y comenzar a reprender demonios de electrodomésticos. Pero lo primero que hice fue decir: bueno, ¿qué es lo que yo le digo a la gente de la iglesia cuando me cuenta que sus finanzas están mal? Lo primero que le pregunto, y ustedes lo saben, es: ¿estás diezmando? ¿Estás en orden con el Señor en los diezmos? Y la prédica no es de los diezmos, pero me hice la misma pregunta, y mi esposa era la que manejaba la caja en ese momento de la casa, y le llamé y le dije: nena, ¿nosotros diezmamos? Y ella me dijo: sí, creo que sí. Cuando me dijo creo que sí, ya me asusté. Revisa. Y fue a revisar y me dijo: Juan, no diezmamos el mes pasado. Toma lo tuyo. No era ningún demonio, era el Señor. Y el arreglo de la lavadora, el arreglo de la nevera y la tanqueada costaron casi el doble de lo que eran los diezmos. Muchos de ustedes han experimentado eso. Es tremendo cuando no le cumplimos al Señor con lo que tenemos que cumplirle. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con eso? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que muchas veces en nuestra vida los problemas no son a causa de pruebas que Dios nos quiera poner, del demonio que nos quiere atacar, sino de nuestro propio pecado. Y antes de comenzar a pedir a toda la iglesia y levantar ayuno, quiero que levantemos un ayuno porque la lavadora se dañó. Revísate, revisa cómo está tu vida. ¿Realmente es eso? Porque hacemos lo de Josué, nos vamos a orar de una vez, nos vamos a ayunar de una vez. Tenemos que también revisar qué hay en mi casa. ¿Estoy viviendo en obediencia para que el Señor me proteja? ¿O era esperable lo que tenía que suceder? No sé si me hago entender, iglesia. Amén. El que está a tu lado, revisa. Versículo 12. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. A menos, mira la palabra del Señor, porque va en contravía de lo que muchas veces enseña la iglesia moderna. La predicación moderna que dice: mira, es posible tomar a Cristo como Salvador y no necesariamente como Señor. Eso enseñan muchos. Podemos ver al Señor: Cristo es mi Salvador. ¿Quién dice que Cristo es su Salvador? Pero ¿cuántos dicen que Cristo es su Señor? El grupo disminuye. Porque decir que Cristo es Señor significa que Cristo es el amo de mi vida. Que Cristo es el que ordena mi vida. Cristo me dice qué hago con mi dinero. Cristo me dice qué hago con mi familia. Cristo me dice qué hago con el ministerio. Cristo me dice dónde vivo. Cristo me dice a dónde viajo. Cristo ordena mi vida. Y ahí es donde la cosa se complica para muchos y creen que pueden pasar la vida cristiana sin someterse al señorío de Cristo. No hay nada más lejos de la verdad. El Señor lo dice acá. Está diciendo: oye, están en pecado y están mal por eso, han sido derrotados por eso y seguirán derrotados, a menos que, dile al que está a tu lado, a menos que cambies, a menos que te arrepientas, a menos que dejes esa actitud, a menos que dejes atrás lo que Dios ya te dijo que dejes atrás. Hay una condición. El Señor al que servimos, el Dios creador del universo, no es permisivo. Yo quiero que te grabes eso en el fondo de tu corazón, lo grabes en tu mano. Dios no es permisivo. Puede que tu papá hubiese sido permisivo, Dios no. Puede que tú seas permisivo con tus hijos, Dios no es permisivo. Puede que tu papá te acepte la grosería, Dios no te la va a aceptar. Y puede que digas: bueno, yo soy grosero con mi papá o con mi mamá, con Dios no. Cuando eres grosero con tu mamá, cuando eres grosera con tu mamá, estás siendo grosera con el Señor. Alguien debería decir amén a eso. Amén. Cuando un hijo viene y le grita a su mamá, cuando un hijo viene y respeta a su papá, cuando un hijo no agradece lo que sus padres hacen por él, está gritando a Dios.
está irrespetando a Dios, está siendo desagradecido con el Señor. Amén. Esto no lo dijo el Señor en el servicio de las 8, así que alguien necesita recibir esto. Porque no lo dijo en el servicio de las 8. Así que, ojo los hijos, ¿cómo le están hablando a sus padres? No sean atrevidos. Hijos, no sean atrevidos. Si alguien tiene a alguien que viva en la casa todavía con su papá, dile, no seas atrevido, no seas atrevida. Versículo 13. Levántate. Dile al que está a tu lado. ¿Por qué el Señor vuelve a decirle a Josué que se levante? Porque Josué seguía todavía ¿dónde? En el suelo. Es tremendo, pero lo que esto nos enseña representa una de las más grandes dolencias en la iglesia. Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos dice lo que hay que hacer, ¿y qué hacemos? Nada. Josué escuchó, el Señor le mostró, el Señor le dijo hay que quitar el pecado. ¿Y dónde siguió Josué? Ahí de rodillas todavía. Y el Señor le dice, oye, levántate, ve a hacer lo que te dije. Hay muchos oidores de la palabra, pero hay muy pocos hacedores. Por eso el Señor da una sentencia muy clara en el Nuevo Testamento y dice, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, a sí mismo se engaña. No sean oidores, sino hacedores de la palabra. El Señor normalmente nos muestra lo que está mal en nuestras vidas, lo que está mal en nuestras casas, lo que está mal en nuestras familias, pero muchas veces oímos y no hacemos absolutamente nada. Por eso el Señor le dice a Josué, levántate, ve a hacer lo que te mandé a hacer. Ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca, dile al que está a tu lado, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Con Dios no podemos negociar, iglesia. Si algo a mí me encanta de mi Señor, es que con Dios es blanco o negro. En Dios no hay grises. Podría decir que el gris no le gusta al Señor, pero el cielo muchas veces es gris, entonces sí le gusta. Pero en Dios no hay grises en cuanto al sentido espiritual, en cuanto a lo bueno y lo malo. No hay cosas más o menos en el Señor. ¿Obedeciste? Más o menos. No obedeciste. Así de sencillo. Dice, nunca vas a permanecer en derrota hasta que quites las cosas en medio de ti. Podrías equivocarte y pensar que Dios te trajo en la mañana de hoy para darte un mensaje de juicio. Es todo lo contrario. Te está dando un mensaje, nos está dando un mensaje de oportunidad. Diciendo, si quitas lo malo que está en tu vida, te voy a bendecir. Si quitas lo malo que está en tu vida, vas a derrotar a tus enemigos. Si quitas lo malo que está en tu vida, te perdono y vas a poder llegar a la vida eterna. Amén. Versículo 14. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Esto es una representación del juicio de Dios. No nos engañemos, el juicio se acerca. No te engañes, habrá un juicio. El que está a tu lado, habrá juicio. Y el que sea encontrado culpable en el juicio será arrojado al lago de fuego y azufre. No hay otra posibilidad. Puedes buscar muchos pastores que te digan lo contrario.
Algunos de ustedes me han contado de personas que asisten a otras congregaciones donde se enseña solo prosperidad y que les han dicho, no puedo creer que tu pastor hable del juicio, eso no se debe hablar en el púlpito, eso es terrible. No, terrible es no decirte que viene un juicio, porque viene un juicio. Amén. Y el que sea hallado culpable, a mí me asombra porque estamos en la época en que a nadie hay que hablarle del pecado porque se molesta, en que nos han enseñado que deja el pecado de todos ahí porque pobrecito se va a sentir mal. Dios señala el pecado. Es tremendo lo que está diciendo acá, dice, comienzo por las tribus, voy separando la tribu, voy separando el clan, separo la familia y uno por uno hasta que todos vean quién es el culpable. Es posible que alguien pase toda la vida agachado, pero cuando esté delante del trono blanco será señalado de su pecado. Amén. Y será arrojado al lago de fuego y azufre. Hoy todavía hay tiempo. Hoy todavía hay tiempo. Versículo 16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Sinri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Sinri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. ¿Qué estaba pensando Acán? A mí me asombra esto. Acán estaba callado. Josué reúne al pueblo y le dice, miren, el Señor me acaba de decir que perdimos en Ai, que fuimos derrotados en Ai, porque alguien del campamento robó de lo que no tenía que tomar. Se quedó y se apropió con cosas que estaban destinadas para la destrucción. Y el Señor mañana hará pasar tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, hombre por hombre, hasta encontrar el culpable. Yo creo, y espero que sea así, que si yo escucho eso y fui yo antes de eso, yo digo, Josué, evítate el problema, fui yo. Y apelo a la misericordia. Pero ¿qué había en la cabeza de Acán? Estaba callado y esperó todo el proceso. Yo quiero que te lo pintes en la mañana temprano ahí. Bueno, todo el pueblo de Israel y todo el pueblo de Acán ahí mirando. Bueno, no sé, de pronto hay otro que también cogió y no es conmigo la cosa. O sea, de pronto me pongo ahí de lambón. No, fui yo y de pronto era con otro. El Señor me la perdonó a mí. Y ve que de las 12 tribus escogen la de él. Y en ese momento uno comenzaría, caramba, como que sí es conmigo. Y sin embargo pasa su tribu y sigue callado. Todos los clanes y cae el clan de él y todavía callado. Y de los clanes las familias y queda la familia ahí todavía callado. Y de las familias cogen a los hombres. Él pasa al frente de esos hombres y todavía de pronto, mi primo creció conmigo, teníamos las mismas mañas, de pronto fue mi primo. Hasta que lo señalan a él. Iglesia, si el Señor en la mañana de hoy te está hablando, te está diciendo que te arrepientas, no esperes a que te pase aquí en vergüenza. No esperes al trono blanco. Arrepiéntete hoy. Amén. Porque Dios ya sabe. Fue Dios el que señaló a Acán. Había pasado de agache. Es tremendo. Dios fue el que lo señaló. Entonces Josué, versículo 19, le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Uno podría decir, bueno, mira, pero Acán confesó. Pero eso es lo mismo que el que confiesa cuando lo cogen con la pistola todavía echando humo. Bueno, sí, yo fui el que disparé. No, ya no le cuenta. Están los videos, está todo, ¿ya qué? Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Un manto babilónico, un manto de Babilonia. Los mantos babilónicos no era cualquier trapo, cualquier bata con la que uno sale del baño o para hacer aseo en la casa.
El manto babilónico era una túnica fina. Normalmente los mantos babilónicos tenían incrustaciones, filigrana de oro, tenían pepitas de oro, perlas preciosas como adornos. Era un manto que solamente usaban los reyes o la nobleza. Familias muy ricas podían usar un manto babilónico. Eso fue lo que vio Acán, y ese manto debía haber sido destruido. Y Acán ve ese manto y se imagina, podríamos pensar hoy en un traje de diseñador, de esos famosos que cuestan 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se lo pensaba poner Acán? Es que eso es lo absurdo del pecado. ¿Qué iba a hacer Acán con ese manto babilónico? ¿Dónde lo iba a lucir? ¿En qué cóctel? No lo podía usar, porque si lo usaba, inmediatamente iba a ser descubierto. Tú cogiste ese manto de Jericó. Era inmediato. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué había en la cabeza de Acán? Es tremendo. Porque esa misma pregunta me la ha hecho el Señor y se la ha hecho yo a algunos, no aquí, ustedes son muy santos, pero se la ha hecho algunas preguntas, personas que le digo, ¿qué pensabas hacer con eso? ¿Cuál era el beneficio? ¿Dónde lo ibas a usar? Acán me recuerda a esos narcotraficantes que hubo en una época en Colombia, que compraban Lamborghinis, les quitaban las ruedas y los montaban en los garajes, no podían sacarlos. Los prendían en un garaje. ¿Recuerdas cuando comenzaban a encontrar todas esas fincas y todo eso? No podían usarlos, no podían moverlos. Pero tengo un Lamborghini ahí. ¿Y qué? Y lo cogieron igual. Eso era Acán. ¿Y dónde iba a usar las monedas de plata? 50 monedas de plata, un lingote de oro. ¿En qué pensaba gastarlo? Imagínate si Acán coge ese dinero y lo gasta, el vecino dice, ¿ese camello dónde lo compraste? ¿De dónde sacaste plata para ese camello, Acán? Lo iban inmediatamente, se boleteaba, inmediatamente lo iban a coger. Ven Acán y toda tu familia con túnicas nuevas, ¿y de dónde sacaste plata? ¿O le tocaba pasarle túnicas a los otros? ¿O los iban a pillar? Acán lo entierra, no puede hacer nada con eso. Seguramente al cabo de tiempo de tenerlo enterrado le iba a pasar lo que me pasó a mí una vez. Tuve varios trabajos donde me exigían, aún viviendo en la costa, usar trajes, saco, corbata. Y llegué a tener trajes muy finos. Y bueno, dejé de usarlos y los guardé. Mi esposa me decía, Juan, regálalos. Y yo, no, porque uno no sabe qué se necesite el traje, el saco, corbata. Juan, regálalos, mándalos para Bogotá a tus hermanos, a tus familiares. No sé, vende, haz una cosa. Uno no sabe. Y un día, escuchando una prédica en el que el Señor decía, los que guardan y retienen lo que tienen y puede ser bendición para otros. Y yo pensé inmediatamente en los trajes y dije, Señor, gracias por mi esposa sabia. Y bueno, voy a entregar los trajes. Y cuando los saqué, ya no tenían espalda. La polilla se había comido la espalda de todos los trajes. Qué terrible ese día. A la vez fue misericordia de Dios ahí, no el día del cóctel ahí. Píntame a las 6 de la tarde. ¿Para qué el manto babilónico? ¿Para qué plata? ¿Para qué oro? Si todo esto se va a quedar. Amén. Ahora préstame atención porque aquí vemos un ciclo de pecado. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, miré, es el original, es decir, Acán fijó su mirada sobre algo que no le pertenecía por derecho. Acán lo miró. ¿Qué tenía que andar mirando? Cuando dice miró, no es como que yo pasé y miré. No, es como cuando vi a mi esposa por primera vez y la vi. O cuando ella me vio y se quedó ahí. Esa es otra historia tremenda. Ese es el significado de este vi. En medio del botín vi algo. ¿Qué haces viendo a tu vecina? La esposa de tu vecino, la esposa de tu hermano, no es tuya. ¿Qué haces viéndola? Nunca puede ser tuya. ¿Qué haces viéndola?
Amén. Vi en medio del botín, mira lo tremendo. Vi el manto, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba. Acá vio y luego deseó. El original es codició. Vio y codició. Y luego de codiciar dice, lo deseé tanto, lo codicié tanto que lo tomé. Vio, codició y tomó. Y lo absurdo de lo absurdo es y dice, y luego lo enterré, lo escondí. Vio, codició, tomó y enterró. Lo mismo que hizo el rey David después. Vio a la esposa de Urías que se estaba bañando desnuda en su casa. Codició a la esposa de Urías que se estaba bañando desnuda en su casa. Tomó a la esposa de Urías, se acostó con ellas y luego enterró matando al esposo para que nadie supiera lo que había hecho al embarazarla. ¿En qué parte del proceso estás? Dice el Señor. Cuidado con lo que estás viendo. Cuidado. Tal vez ya ni estás viendo, ya estás codiciando. Ya tu mente todo el tiempo está dando vueltas en esa persona. Ya tu mente está dando vueltas en todo momento en esa posesión material. Tal vez estás a punto de tomar, tal vez ya estás tomando y finalmente tendrás que enterrarlo. Quiero decirte algo. Si tienes que enterrarlo, que significa esconderlo, no viene de parte del Señor. Si tienes que esconderlo, no es agradable delante del Señor. Si algo que tú tienes en tu casa no lo puede ver nadie de la iglesia, no es de Dios. Piensa en eso en este momento. Si hay algo en tu casa que tú dices, yo te digo, oye, voy para tu casa ahorita, y tú dices, no, espérate. Y si vives en un edificio y te dice el portero que lo busca Juan Hernández o un miembro de la iglesia, dice, aguántalo ahí, y comienzas a decirle, metan todo allá debajo de la cama, rápido. Y no estoy hablando del desorden, aunque también puede ser, la casa no debe estar en desorden, amén. El desorden no es agradable al Señor. Amén. Digan amén las esposas. Digan amén los hijos, que desordenan lo que la mamá ordena. Digan amén los esposos, que dejan un zapato, otro zapato, una media, van dejando el rastro. Yo era así. Podían seguir por donde entré hasta el cuarto. El Señor me cambió. Alguna vez fui a la casa de alguien y yo no iba buscando nada, pero yo llegué a la casa de alguien y ¿qué haces con todas esas películas piratas? No, ya no las veo. ¿Por qué las tienes aquí? No, pero ya no las veo, pero las tienes aquí. Bota eso. Si algo que tienes en tu casa no lo puede ver nadie, no es agradable al Señor. Mujer, si cuando vas a abrir el bolso tienes que abrirlo así, que nadie vea, te tienes que meter al baño, lo que tienes ahí no es agradable al Señor. Mujer joven, si la ropa que tienes en tu casa no la puedes traer a la iglesia porque te da pena, no es agradable al Señor. Eso tampoco lo dijo el Señor en el servicio de la mañana, el primero. Porque tienes la ropa de iglesia, esta es la ropa de la iglesia. El Señor está hablando, ¿verdad? Hay algunos que tienen ropa para la iglesia, la decente. Esta es ropa para la mujer cristiana. Y el resto, si la ropa que usas cuando no estás el domingo o el jueves en la congregación, la tienes puesta y ves que viene alguien de la iglesia por el mismo callejón, por la misma acera y te escondes, bota esa ropa, porque no es agradable al Señor. Si tu mejor amigo nunca me lo presentarías, cambias amistad. Porque no es agradable. Y si no es agradable en medio del cuerpo de Cristo, ¿cómo crees que es agradable delante del Señor? No sé si me hago entender. Hay una forma muy fácil de entender, identificar esto. Si estás con una persona del sexo opuesto
en algún lugar y entre alguien y te pone rojo, no deberías estar ahí. Porque te sientes acusado. Ahora, si sabes que no deberías estar y no te pasa nada, estás en problemas, ya tienes un callo tremendo. Eso es lo otro. Algunos presentan las amantes, no, mira, esta es mi amante. No les importa. Les parece normal. Si tienes que esconderlo, deséchalo. Dile que está a tu lado. Si lo tienes que esconder, deséchalo. Yo no sé cómo hacen, no se cansan de llevar una doble vida. Antes de conocer al Señor, una de las cosas que me estaba ayudando a alejarme del pecado era el tener que cargar con tantas mentiras y llevar tanta doble vida. Alistar todo, cuadrar la mentira, porque dije que estaba aquí con esta, pero era con esta, y cuadrar todo. Un momento que dije, voy a presentarlas para que ya se acabe esto. El Señor me cambió tremendamente. Pero llevan doble vida. Hay algunos que tienen 2 perfiles de Facebook, uno donde tienen los amigos de la iglesia y otro donde está el resto. Entonces en la iglesia tienen me gusta Marcos Witt, me gusta Jesús, me gusta la prédica de no sé quién, y en el otro lado todo lo demás. Si le vas a hacer el chance a alguien y tienes que primero revisar qué hay por ahí, qué papeles hay, qué envolturas hay, qué recibos hay, peligro, estás mal. Si te subes al carro con alguien, le haces el chance y alguien te dice, ay, pon música, voy a prender el equipo, y tú dices, ¡no! Porque sabes que va a salir la mega, estás en problemas. Porque es fácil aquí todos levantar las manitas. Levanta la mano, a ver. Levántala. Aquí es fácil, ¿verdad? Pero afuera ya no haces así, sino así. Arrepiéntanse. Así que Josué envió a algunos hombres, versículo 22, para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Todo el pecado será puesto en la presencia del Señor, iglesia. Todo el pecado será puesto en la presencia del Señor. Amén. El manto babilónico representa todas las actitudes, todas las costumbres y todas las creencias paganas de nuestra vida. Babilonia es el origen, o el pueblo babilónico, la ciudad babilónica que tuvo la Torre de Babel, que significa confusión. Se rastrean casi todas las religiones paganas de la humanidad, pueden ser rastreadas hasta Babilonia. Es el sistema idolátrico por excelencia, es el sistema controlado por Satanás, el sistema de adoración pagana. El manto babilónico en la vida de la iglesia en el día de hoy representa todo aquello que sigues haciendo y que sabes que a Dios no le agrada. ¿Cuántos cristianos todavía participan en los rosarios? Pero es que a la abuelita le gusta. Y entonces vas y le oras a María por espacio de 2, 3, 4, 5 horas. Participas en los novenarios, participas en una cantidad de cosas que sabes que son desagradables al Señor. ¿Cuántos cristianos todavía guardan el pequeño Buda y de vez en cuando le soban el ombligo para ver si la cosa se mejora? Todavía conservamos costumbres que son paganas. ¿Cuántos tienen mantos babilónicos escondidos? Mira, ahí es increíble, pero un gran número de personas que confiesan ser cristianos practican yoga. Una religión de demonios. No son ejercicios, no son ejercicios. No son ejercicios, son posiciones de adoración. Yo lo practiqué, yo estuve metido en todo eso. Pilates, pero está de moda. El Pilates es el primo hermano del yoga, por si no lo sabes. Es exactamente igual. Si alguno ha visto un comercial de Pilates que tiene una de esas modelos famosas, al final sale así. Es exactamente igual, es meditación.
Es algo que es de adoración a demonios. Pero sin embargo lo siguen haciendo. El manto babilónico representa a los papás cristianos que el próximo viernes mandarán a sus hijos al colegio disfrazados. Ay, pero es que tan bonito. Muchas congregaciones cristianas, de hecho, el viernes tienen celebraciones de Halloween. Van disfrazados los niños de la Virgen María, de San José, el burro. El burro hizo parte también de la historia. Yo soy el burrito en el que el Señor entró a Jerusalén. Es Halloween, no hay forma en que lo puedas santificar, es una fiesta satánica. Y lo has escuchado y sin embargo el viernes lo vas a mandar. Eso es un manto babilónico en tu casa. Y después dices, ¿por qué se me torció el niño? No se te torció, lo torciste. El manto babilónico representa a los papás que crían a sus hijos con los consejos de los psicólogos en lugar de con los consejos del Señor. Representa a los papás que son incapaces de darle vara a su hijo. No, pobrecito tú. Cuando te coja patadas en el centro comercial. Cuando camines cuadras completas avergonzado, rojo, al escuchar a ese niño que grita por todo el centro comercial. Y que todo el mundo, ¡qué terrible! O alguien ha visto diciendo, ¡ay, tan lindo ese niño cómo grita! ¿Alguien ha escuchado eso? Y ahora uno puede ver un bebé de brazos que grita y dice, pobrecito, está enfermo. Pero cuando ves un bebecito de estos, ¡ah! Nadie dice, ¡ay, debe ser que le duele una muelita! Todo el mundo mira diciendo, ¿qué le pasa a esos papás? Hasta que el suyo comienza a hacer lo mismo, porque nadie quiere educar a los hijos como Dios dice. Eso es un manto babilónico. Eso es. Es un niño que lo dejan que coja las paredes de la casa y las convierta en tablero. Hay que dejar que desarrolle su personalidad, no ponle límites. Porque te aseguro que a tu vecino no le va a gustar cuando llegue y raye las paredes allá. Lo que no se puede hacer en la casa de otros, no se debería poder hacer en la casa. Ahora, llévalo a un punto porque sale, ay, o sea que no nos podemos bañar, porque en la casa de otro no me baño, entonces no hay que bañarnos. Llévalo al contexto, ¿de acuerdo? Eso representa el manto babilónico. Las costumbres. ¿Cuántos en este diciembre, el 7 de diciembre, van a salir a poner farolitos? Ay, pero es una costumbre tan bonita, son para adoración a la Virgen, a un demonio. ¿Cuántos mandan a sus hijos al carnavalito del jardín? Y ese rey momito. El jardín donde estuvo mi hija en algún tiempo hacía caravana alrededor del jardín, todos los carros y ahí. No lo mandes. De hecho, aprovecho la oportunidad para volver a decirles, el homeschool es la mejor opción para nuestros hijos. El estudio en casa es la mejor opción para nuestros hijos. Ser educados por nosotros mismos como dice la palabra de Dios. Esta semana alguien me decía preocupado de su hijo que lo envía a un colegio cristiano y sin embargo le están enseñando al niño acerca de diversidad sexual. Un niño pequeño, diversidad de géneros en un colegio cristiano. No hay mejor educador para nuestros hijos que nosotros mismos. Amén. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. La plata y el oro representan para nosotros la confianza en las riquezas. ¿Cuántas personas en el día de hoy llenando las iglesias, las bancas, las sillas de las iglesias cristianas, pero todavía con su mirada puesta en las cosas terrenales? ¿Cuántos confiando en el CDT que tienen? ¿Cuántos confiando en el contrato a término indefinido? ¿Cuántos deseando, están sentados en este lugar y están deseando hacerse ricos? La Biblia dice, no deseen hacerse ricos. Es un mandato de la palabra del Señor porque dice, porque algunos deseando hacerse ricos han desviado el camino. No digas, bueno, yo voy a ser de los otros. No. Si Dios desea hacerte rico, Dios te va a hacer rico, no necesitas ayudarle. Amén. Si Dios desea, mira, yo lo hablaba con algunas personas esta semana. Digo, bueno, el Señor le plació ponerme a pastorear aquí con ustedes. Y eso a Él le plació. Y si le hubiera mandado a pastorear en el Ferry, ¿saben cuál es el barrio del Ferry? Mi vida seguramente sería muy distinta.
Pero de ninguna manera yo dije, Señor, bueno, voy a ser pastor, pero pastor en la 84, Señor, de la 72 para arriba, no me vas a... ¿Qué les pasa? Pastor, y ya donde me quieras poner. Me quiso poner acá, qué bendición. Me quiso regalar el carrito, ahí está, viejito y todo, pero ahí está. Pues qué bendición. No estoy hablando de andar peleando con, no, yo no quiero, yo quiero es caminar, Señor, y zapatos rotos, por favor, no. Pero no andes pensando en el dinero. No andes pensando en las comodidades terrenales. El jueves el Señor nos dio un ejemplo que lo voy a poner en práctica con ustedes, a ver cuál es la reacción. Muchos pensando en casas en este lugar, cuando ya todos tenemos y realmente estamos en Cristo. Tú eres dueño de una morada celestial. Mira lo tremendo de esto que acabo de decir. Y sin embargo muchos se quedaron como... Les acabo de decir que tienen morada celestial y unos callados, otros miraron lejos, otros amén. Los que ya escucharon el ejemplo el jueves y en la mañana ya dijeron amén. Pero si yo les acabara de decir, miren, los amigos que les he contado que son de Inglaterra, hicieron una colecta que en la iglesia que tienen en Inglaterra y mandaron un dinero grande, una ofrenda grande para que les compráramos casa a todos los miembros de la iglesia. Al final del servicio pasen por sus escrituras. ¿Quién dice amén? Ay, amén, ahí sí lo recibo y se levantan y gloria a Dios muchos. Porque les puedo asegurar, iglesia, que la reacción sería diferente de muchos. Pero les hablé de la morada celestial y para muchos es, pues sí, pero aquí sigo pagando arriendo. Yo tengo finca raíz en el cielo. Amén. ¿Qué más que eso? ¿Qué me interesa tener finca raíz acá? Puede ser el apartamento, el penthouse, esos que están construyendo de 43 pisos, también se va a caer. También se va a quemar. Pero la morada celestial es eterna. ¿En qué estás pensando? Porque puede tu corazón estar enamorado de las riquezas en la mañana de hoy. Eso fue lo que le pasó a Can. Puede que tú digas, bueno, yo estoy bien porque no tengo lingotes de oro. Yo nunca he tenido un lingote de oro en mis manos. Y digas, bueno, entonces estoy bien. Pero en tu corazón sí lo tienes enterrado. Porque deseas. Y todo el tiempo estás pensando en cómo tener dinero. Cómo acumular. Cómo no tener deudas. Cómo no tener problemas económicos. Preocúpate por hoy. ¿Alguien comió ayer? ¿Alguien ha comido hoy? Entonces, ¿de qué te preocupas? El maná cae todos los días. Si Dios te alimentó ayer, ya. El Señor sabe lo que necesita su pueblo. No andes pensando en esas cosas. En mi casa el Señor a veces ha permitido tener mercado para varios días, pero también muchas veces es el mercado diario. Y cae el desayuno y no sé si cayó el almuerzo, y cae el almuerzo y hay que esperar a ver qué pasa en la comida y cae la comida. Y me acuesto y no sé qué hay al otro día y el Señor manda. No tenemos que andar pensando en esas cosas. Los paganos andan tras esas cosas, dice la Escritura. Amén. Eso fue el problema, iglesia, y es el problema de la mayoría de personas en la iglesia cristiana el día de hoy. Amantes de lo material, amantes de lo terrenal, amantes de lo que no es eterno. Mira, tú puedes vivir en el mejor conjunto. Y me Juan, es que el conjunto donde quiero vivir, con el que sueño, y le tomaste foto al folleto y todos los días, Señor, este es para que te acuerdes, Señor. Y todavía crees que si lo pisas es tuyo y vas al conjunto donde lo están construyendo y pisas allá en la entrada y Señor, eso no sirve de nada. El conjunto donde yo voy a vivir no tiene piscina, tiene un mar de cristal. Las calles no son adoquinadas, son de oro. No tiene autoservicio, tiene árboles que todos los meses dan fruto. No tiene hospital ni puesto de primeros auxilios porque nadie se enferma. No tiene energía ahorradora porque el cordero es la lumbrera de ese lugar. Alguien ofrézcame algo mejor para andar diciendo, ay, necesito dinero. Eso fue lo que pasó con Acán. Eso es lo que pasa con muchos cristianos en el día de hoy. Versículo 24. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto, la barra de oro,
también tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Mira, la pregunta que el Señor le hace a Acán es una pregunta que le hace a todos los hombres en este lugar, a todos aquellos en este lugar que pecan y traen desgracia sobre todos los demás. Por culpa tuya todos fuimos derrotados. Por culpa tuya tus hermanos israelitas murieron, 36 de ellos. 36 familias se quedaron sin papá. 36 familias se quedaron sin esposo. Hay 36 viudas por culpa tuya. Porque si un soldado debe morir en la guerra, que muera. Pero no debían haber muerto. Debían haber regresado todos vivos y victoriosos. Tu cabeza de familia, cuidado con lo que estás haciendo, porque tu familia puede morir por culpa tuya. Cuidado. Ahora uno podría decir: pero ¿por qué morir la esposa? ¿Por qué morir los hijos? Porque dice aquí: ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se le llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. Terrible. ¿Por qué murieron la esposa y los hijos de Acán? La primera vez que leí este pasaje, o las primeras veces, no entendía. Realmente decía: Dios, ¿por qué murieron ellos? Si tú no castigas al justo al lado del impío. Y lo vine a entender hace poco, y es tremendo, porque la respuesta está en la lectura, pero a veces no la vemos. Es que cuando Acán escondió las cosas en su tienda, su esposa tuvo que verlo, sus hijos tuvieron que verlo. Es decir, Acán enterró. Uno no entierra sacando un par de granitos. Es decir, píntate Acán después de llegar de Jericó, cuiden allá que no entre nadie, allá juicioso, sí. De pronto el hijo mayor también le ayudó a palear ahí, sacar todo, meter todo, tapar, limpiar y poner de pronto un tapetico por si alguien venía. Nadie se diera cuenta. Y quiero hablarle en el nombre del Señor Jesucristo a todos los familiares que saben que en su casa hay un Acán. No se queden callados. Como dice el comercial, denuncie. Porque ellos murieron por complicidad. Ellos murieron porque le tuvieron más amor, respeto o temor. Porque podremos ver varias posibilidades. Una de las razones, tal vez la que yo me inclino más a pensar. Recuerda que en la cultura del pueblo de Israel la mujer era tenida en posición desventajosa ante la sociedad. Tal vez decía: no, yo que me voy a meter en problemas. Acán es malhumorado. Acán, si yo llego a decirle algo, le digo que no está bien, o voy y cuento, mejor dicho, quién se lo aguanta de aquí para adelante. Y mejor me quedo calladita. No te quedes calladita, no te quedes calladito. Porque el Señor dice: el que ama más a su esposa, el que ama más a su esposo, el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, aún a su propia vida, que a mí, no es digno del reino de los cielos. Ellos vieron lo que estaba haciendo su padre, ellos ya vio lo que estaba haciendo su esposo, y sin embargo guardaron silencio, fueron cómplices. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando vemos que en nuestra casa hay anatemas, que en nuestra casa hay mantos babilónicos, que en nuestra casa hay oro y plata que no debe estar allí porque le pertenecen al Señor. Debemos abrir la boca para que sean perdonados. Iglesia, tenemos que entender que hoy todavía estamos a tiempo, todavía podemos confesar el pecado, todavía nuestro familiar puede arrepentirse, pero si esperamos hasta las últimas consecuencias, porque viene la otra parte. Acán estaba callado mientras iban seleccionando las tribus, los clanes, las familias, pero su esposa y sus hijos también. ¿Me hago entender? ¿Por qué no se paró la esposa de Acán a decir: ya Josué, para esto, está en mi casa, fue Acán el que lo trajo? Se quedan calladas, se quedan callados.
No, ¿cómo voy a decir que mi papá es el que dijo eso? ¿Cómo voy a decir que mi hermana es la que está haciendo eso? ¿Cómo voy a decir que mi tío? ¿Cómo voy a decir que mi primo? Ahora, no estamos hablando de los que son paganos. No me traigas aquí, mira Juan, aquí está mi prima que es atea, practica satanismo y mira, para que hables con... ¿Qué voy a hablar? Predícale el evangelio. Estamos hablando de los que son cristianos o dicen ser cristianos y que están llevando una doble vida. ¿Sabes? El Señor me habla mucho de eso. Mucho de cuántos escuchan esto y saben, esto es lo que está haciendo mi esposa. Y sin embargo salen y no pasa nada. Ni siquiera se atreven a decirle, porque no, yo me evito problemas. Es mejor tener problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tu hermana, con tu hermano, que con el Señor. Amén. Es mejor eso, iglesia. Porque vuelvo a decirte, aquí puedes pasar desapercibido, pero delante del Señor no. Israel no fue derrotado en Ai. Israel fue derrotado en Jericó. Fue derrotado antes de pelear. Israel no huyó en Ai. Israel ya había sentenciado su huida en Jericó. En el momento en que Acán tomó lo que no le pertenecía y no destruyó lo que debía destruir, en ese momento la derrota llegó sobre su vida. Es posible que pase mucho tiempo y hoy digas, ¿por qué me pasa esto? Allá está la respuesta, está en Jericó. Tal vez en un momento donde hubo victoria, pero ese día se yace también tu futura derrota. Derrotados antes de pelear. Nosotros como iglesia nos estamos moviendo en tiempos difíciles. Estamos preparando salir a las calles a predicar. Pero si no limpiamos el campamento, si no purificamos nuestros corazones, seremos derrotados, iglesia. Volveremos avergonzados. Tal vez algunos mueran en el proceso, algunos caigan espiritualmente. Por eso el Señor en la mañana de hoy nos invita al arrepentimiento. El día de hoy no hay un mensaje de condenación. Es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de oportunidad. Es un mensaje donde Dios te dice, si tú eres Acán, no esperes que vayas señalando clan por clan, tribu por tribu, familia por familia, hombre por hombre. No esperes al trono blanco. Arrepiéntete hoy, cuando todavía hay tiempo. Amén. Yo sé, en el Señor lo sé, que el Espíritu Santo tiene que estar mostrándole a varios de ustedes ya cuál es ese manto babilónico que hay en sus casas. Cuál es ese oro, esa plata que hay en sus corazones. Por favor, por lo que más quieran, entréguenlo en la presencia del Señor. Y no estoy hablando de que me traigan dinero para que alguno no malinterprete. Pónganlo en la presencia del Señor. Arrepiéntanse. ¿Por qué perecer? ¿Por qué ser condenados junto con el mundo cuando Dios nos está ofreciendo perdón? Alguien podría decir, pero ¿por qué si Acán dijo, es cierto, he pecado contra el Señor, no fue perdonado? Nosotros como colombianos podemos entender mucho eso, porque vemos con frecuencia las campañas de desmovilización a los grupos armados. Si un guerrillero dice, sabes, yo participé en la toma de ese pueblo, pero vengo a dejar las armas, se entrega al ejército y dice, yo me quiero desmovilizar, a ese guerrillero no solamente no lo meten a la cárcel, sino que le borran el pasado judicial, le dan cursos, le dan ayuda, le dan subsidios por un tiempo para que reinicie su vida. Pero si otro guerrillero no se desmoviliza y lo cogen disparando, dicen, tú estabas en esa toma, y dice, sí, es verdad, yo estaba en esa toma, va para la cárcel. No hay perdón, no hay cursos, no hay subsidios. Allá quedó reseñado para siempre en su pasado judicial. Eso fue lo que pasó con Acán. Todos en algún momento tendremos que confesar el pecado. La diferencia es cuándo. Hoy que el Señor nos dice todavía hay salvación, o vas a esperar el trono blanco donde confesarás, pero para condenación. Porque no tiene gracia confesar cuando te cogen. Aquí hay muchos policías que se congregan en este lugar. Ponte tú en el lugar de policía. Tú eres el policía de la manzana y me coges robando, y me coges ahí entrando a una casa a medianoche, me coges y yo, sí, estaba robando.
Ah, bueno, entonces vete, no pasa nada. No, no me vas a decir eso. Eso es que bien confesaste, pero vamos. Y a la semana siguiente pasas por ahí, me ves montándome en otra. Sí, ¿qué estabas haciendo ahí? La verdad, dime la verdad. Estaba robando. Bueno, tú eres chévere, tú confiesas siempre. No, no me vas a decir eso. Porque si dices eso, serás un policía corrupto. ¿O no, José? Esa es la verdad. ¿Qué nos hace pensar que el Señor actuará diferente? No te dejes engañar. Amén. Cuidado con lo que miras. No codicies, no tomes, no escondas. El Señor nos ofrece perdón, aceptemos su perdón y no seamos derrotados antes de pelear. Porque la buena batalla que tú y yo tenemos que pelear es por la vida eterna. Y el Señor está dispuesto a dejarnos entrar. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, yo te doy gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor Dios, porque tú has sido bueno, Dios misericordioso. Padre, este mensaje es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje, Señor, en el que tú nos invitas a ponernos a cuentas contigo. Yo oro en el nombre de Jesús por cada familia que está representada en este lugar, pero especialmente oro por los hombres, Señor, para que hagan lo que tienen que hacer, para que hagamos lo que tenemos que hacer, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre que estás en el cielo, Padre de toda la gloria, no permitas que seamos engañados por nuestro propio pensamiento, por nuestra manera de actuar, Señor, por lo que otros dicen de nosotros, sino que realmente podamos vivir en obediencia a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te suplico en el nombre de Jesús que traigas convicción de pecado. Señor, que recuerdes ahora los mantos babilónicos, el oro, la plata que muchos tienen guardado, Señor, en sus casas y que no les pertenece a ellos. Señor Dios que estás en el cielo, hay una persona en este lugar a la que el Señor le está hablando. Hay una persona que el Señor le está hablando y le está diciendo: tienes algo que me pertenece hace rato. Tienes algo que sabes que me pertenece. Entrégamelo. Hay alguien a quien el Señor le está diciendo con claridad esto. Tienes algo que me pertenece. Sabes que me pertenece. Por favor, la persona que sea, no se quede como acá. Entrégale al Señor lo que a Él le pertenece. No te justifiques. Entrégale a Dios lo que le pertenece a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sopla en este lugar. Sopla de tu espíritu, sopla de tu aliento, Señor, trayendo convicción de pecado. Trayendo convicción, Señor, para arrepentimiento. El arrepentimiento que produce salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.